Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien por la gracia del Señor. En esta oportunidad voy a compartir contigo una corta reflexión acerca de un tema que es muy importante y trascendental en la experiencia del cristiano. Se trata de el perdón. Pero antes de introducirnos en el tema, me gustaría que oráramos para pedir la dirección divina. Oremos. Querido y poderoso Señor, que tu morada es el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos, Señor, agradecer por todas tus bendiciones y asimismo pedir la presencia de tu Santo Espíritu y su dirección para poder ser dirigidos a toda la verdad. Te rogamos, Señor, de igual manera, que por favor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y que nos enseñes a perdonar, porque te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, para avanzar en este tema, vamos a buscar lo que dice la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 21, que dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y me resulta interesante que Pedro está preocupado por entender el tema del perdón, lo cual es muy bueno. De pronto lo preocupante sería la segunda parte, donde él pregunta ¿hasta 7? Es decir, Pedro viene con una idea preconcebida y me da la impresión a mí de que está buscando respaldo y apoyo en Jesús para alimentar y fortalecer esa idea previa que él tenía de que con 7 veces que perdonara al hermano era más que suficiente. Pero la respuesta de Jesús es sorprendente. Versículo 22. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Impresionante. La respuesta de Jesús es revolucionaria. Va en contra de la idea del pensamiento popular de la época y de la cultura. 70 veces 7 sabemos que hace referencia a que debemos perdonar las veces que sea necesario. Y debemos perdonar de una manera completa y total. Pero como Jesús sabe que la respuesta que está dando es controversial y que probablemente no haya sido comprendida en la mente de los oyentes, entonces se toma el trabajo de explicarlo a través de una parábola. Leamos entonces lo que dice la parábola en el versículo 23. Pero antes de eso me gustaría mencionar las dos caras de la moneda del perdón. Por un lado tenemos al que perdona y por el otro lado tenemos a la persona que pide ser perdonado. Y nosotros debemos aprender ambas cosas, no solamente a perdonar, sino también a pedir perdón cuando fallamos. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces tenemos varios detalles para resaltar aquí. Lo primero, el reino de los cielos. O sea, Jesús está estableciendo una conexión íntima entre el reino de los cielos, entre la salvación, entre los principios celestiales y el perdón. No podemos desligar la salvación del perdón. No hay salvación si no aprendemos a perdonar. No hay salvación si no somos perdonados. Y continúa diciendo el versículo 23 en la segunda parte. Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Me llama la atención porque el rey toma la iniciativa. No es que los siervos, sintiendo su deuda, sabiendo que le debían al rey, fueron y se presentaron ante él para ponerse al día o para presentar excusas o para dar razón de por qué no habían pagado. No. El rey toma la iniciativa. Y continúa diciendo, versículo 24. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y sabemos que 10,000 talentos, no podemos profundizar acerca de esto por cuestión de tiempo, pero hace referencia a una cantidad exorbitante de dinero, a una cantidad que esta persona no podía pagar, incluso si trabajaba todos los días de su vida solamente para pagar la deuda y si tuviera una vida larga, no podía pagar la cantidad de dinero. Entonces, este hombre se encuentra frente a una posición bastante desesperanzada.
Pero vamos a ver qué continúa diciendo la parábola. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Impresionante. Este hombre no podía pagar la deuda y entonces estaba condenado a ser vendido como esclavo probablemente. Y no solamente él, sino sus hijos, su esposa. Y esto me llama la atención porque a veces no somos conscientes de que nuestros actos alcanzan o pueden alcanzar a nuestros seres queridos. Puede traer consecuencias para ellos. No se trata solamente de nosotros, sino que el asunto del pecado alcanza incluso a las personas que amamos. Pero este hombre no está dispuesto a perder así la batalla, a perder la vida de esta manera, terminando como esclavo. Y dice el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¡Qué insensatez! Este hombre pretendía pagar lo impagable. Este hombre no estaba siendo consciente de la cantidad que debía o qué pasaba. A veces nosotros pretendemos ganar el perdón de Dios a través de nuestros actos, a través de algún tipo de ofrenda que podamos darle al Señor, lo cual no tiene sentido, porque la deuda que hemos tenido hacia el Señor es de valor incalculable y solamente una ofrenda de valor infinito puede saldarla. Y nosotros sabemos que se hizo provisión y el Rey nos perdonó la deuda a través de Cristo Jesús. Versículo siguiente. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Y me llama la atención esta parte porque podemos construir una definición de lo que es el perdón. Vamos a profundizar aquí. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. O sea que el perdón es un acto de misericordia a través del cual una persona que ha sido ofendido por otra le perdona la deuda, le perdona la falta, pasa por alto esa ofensa. Es un acto de misericordia. El perdón no se otorga en función de la virtud que tenga la otra persona, en función del arrepentimiento que tenga la otra persona. Incluso si la otra persona no está arrepentida de la ofensa que cometió contra mí, yo tengo esa responsabilidad, ese deber y ese privilegio de perdonarle. Y yo creo que ese es uno de los escenarios más difíciles en los cuales se debe otorgar el perdón. Cuando la persona no muestra arrepentimiento, no muestra un cambio de actitud, es más complicado aún perdonar. Pero miremos entonces qué esperanza hay para nosotros en esta condición. Dice aquí, versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Se consiguió a un consiervo y me llama la atención esa parte. El consiervo hace referencia a que somos personas que estamos al mismo nivel, somos seres que estamos al mismo nivel, somos de los mismos. Cuando se trataba, la primera parte de la parábola hablaba del rey y el siervo, y es claro que el rey está en una posición más elevada que el siervo. Sin embargo, el rey usó de misericordia hacia el siervo. ¿Y cuánto más se debería manifestar la misericordia cuando somos personas que estamos al mismo nivel, estamos en las mismas luchas, estamos en el mismo conflicto? Deberíamos comprendernos más, tener empatía, porque prácticamente estamos en los mismos zapatos. Sin embargo, para este siervo no fue así, él no lo entendió de esta manera, sino que su consiervo que le debía pagarle, pase lo que pase, y debía hacerlo inmediatamente. O si no, iba a haber consecuencias contra su consiervo. Y miremos qué hace el consiervo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí es importante que nosotros notemos que la cantidad de dinero que debía el consiervo al siervo era una cantidad que se podía pagar en un tiempo considerable, con trabajo, se podía pagar. No era esa cantidad de dinero exorbitante que el siervo debía al rey y la cual le había sido perdonada. Pregunta: ¿cuánto nos ha perdonado Jesús?
¿Cuánto le debemos a Jesús? ¿Quién nos prestó la vida? Porque dice que el rey le prestó a los siervos y quería poner a cuenta, ponerse al día con ellos. ¿Cuánto nos ha prestado Jesús? ¿Qué nos ha prestado Dios? La vida, la salud, la familia, los bienes temporales de los cuales podemos disfrutar. ¿Qué nos ha prestado Jesús? ¿Y a cambio de qué lo hace? ¿Tenemos alguna manera de pagar la salvación? ¿Hay alguna manera en que humanamente podamos pagar por la protección divina? ¿El cuidado que Dios tiene hacia nosotros? ¿Hay una manera de pagar la salud que Dios nos presta día a día? La capacidad de ver, de escuchar. ¿Con cuánto se puede pagar? Más o menos cuánto vale que una persona invidente recupere la vista. Un valor incalculable, no se puede pagar. Lo único que puede saldar esa deuda se llama la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora, si nosotros tenemos una deuda con Dios que es de un valor infinito, la pregunta es, ¿por qué entonces nos cuesta tanto perdonar a alguien que comete ofensas contra nosotros y que son ofensas que no se comparan porque estamos en la misma condición? Sin embargo, Dios usó de misericordia. Ahora, la misericordia es un atributo, es una virtud que nosotros no podemos ejercer de una manera natural. Es una virtud que no es inherente a nuestra naturaleza, sino que tiene que venir de una fuente externa. Así que Jesús lo que está diciendo es que como tú recibiste misericordia, deberías ser misericordioso por transitividad. Tú recibiste misericordia de Dios, da misericordia a tu prójimo. O sea, el Señor no nos está pidiendo algo inalcanzable porque hemos sido objetos de la misericordia de Dios. Ese es el principal argumento de Jesús. Y yo creo que podemos encontrar diferentes paso a paso o recetas para perdonar, pero el principal argumento es que ya hemos sido perdonados y nos perdonaron una deuda incalculable. Así que cualquier cosa que el prójimo nos pueda hacer, yo sé que es complicado. Hay casos que son muy complicados desde el punto de vista humano, pero que el Señor nos ha dado promesas y nos ha dado evidencia de su poder y que por su gracia podemos sanar heridas que humanamente se cree que no pueden ser sanadas. Continuamos entonces aquí. ¿Qué pasó? Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué bonita experiencia sentirse perdonado por Dios. Saber que aunque hemos sido hijos malos, el Señor se compadece de nosotros y en su misericordia nos otorga el perdón. Es un alivio, es un nuevo comienzo, es una liberación que experimentamos. ¿Por qué negarle ese derecho a alguien que también se ha equivocado con nosotros? Y la otra cara de la moneda, ¿por qué si hemos ofendido a alguien, si hemos destruido, si hemos dañado, por qué no ofrecer disculpas? ¿Por qué no pedir perdón a esa persona? De tal manera que las relaciones puedan restablecerse, de tal manera que el amor pueda cubrir multitud de pecados. En este momento me gustaría compartirte una bella historia real de lo que es el perdón. Se trata de una persona que tuvo una dura prueba de perdón. Dice aquí que Corrie ten Boom
Creció en un hogar donde las puertas siempre estaban abiertas para atender a la gente necesitada. Por eso, cuando en el año 1940 los nazis invadieron Holanda, su país natal, no pasó mucho tiempo antes de que su casa se convirtiera en un refugio para perseguidos políticos. A pesar de que arriesgaban sus vidas, la familia de los Ten Boom realizaron esta labor humanitaria durante varios años hasta que un espía los denunció a la Gestapo. La Gestapo es la policía secreta nazi. Fue así como el 28 de febrero de 1944, la Gestapo tomó por asalto la casa de la familia Ten Boom y llevó prisioneros a todos los que se encontraban allí. El padre de Corrie murió a los 10 días de haber sido apresado. Betsy, la hermana de Corrie, murió en el campo de concentración donde ambas fueron recluidas. El 30 de diciembre de 1944, Corrie fue liberada y entonces tuvo que enfrentar la prueba más dura. ¿Podría perdonar a los culpables de la muerte de su padre y de su hermana? La respuesta no tardó mucho en llegar. Poco después de la rendición de Alemania, Holanda fue liberada. Entre los arrestados por crímenes de guerra se encontraba aquel espía que los había denunciado, a Corrie y a su familia. Ese hombre era un traidor. Con el fin de engañarla, le había dicho a Corrie que necesitaba ayuda para liberar a su esposa. Ella creyó su historia y le dio dinero. Luego él, al igual que Judas, salió de allí directo a traicionarla. Pero ahora estaba condenado a muerte. ¿Qué hizo ella? Le envió a prisión una carta que decía: recuerde que Jesús murió por usted en la cruz. Si cree en Él y desea ser su hijo, será salvo por la eternidad. Yo lo perdono y Dios también lo perdonará si se lo pide. Qué bonita historia de perdón. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Corrie? Yo creo que definitivamente esto nos llama a tener una comunión más estrecha con el Señor, que nos permita y que nos ayude a hacerle frente a situaciones adversas que el pueblo de Dios está pronto a experimentar. Experiencias extremas en las cuales seremos atacados por el lado de nuestros seres queridos, sobre todo, por el lado de nuestras posesiones. Somos golpeados de muchas maneras por parte del enemigo a través de nuestro prójimo. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales de maldad. Y que en muchas ocasiones nuestros hermanos son instrumentos del enemigo para lastimarnos, para destruirnos. Y en otras ocasiones somos nosotros los que servimos a los propósitos del maligno. La invitación es a orar y a no permitir que las ideas populares de nuestra época nos hagan pensar que lo que tal persona hizo no tiene perdón de Dios. O si alguien nos ofende, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Lo que hizo, lo que me hizo es algo imperdonable. No permitamos que esas ideas populares de nuestra época y de nuestra cultura permeen en nuestra mente y desvanezcan la impresión que el Espíritu Santo ha colocado a través de la palabra del Señor de que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Hermanos, una invitación a orar para que el Señor nos ayude a perdonar en el momento en que sea necesario, y asimismo que podamos ser humildes delante de Él y pedir perdón cuando fallemos a un hermano, a fin de que el amor pueda cubrir multitud de pecados. Dios te bendiga. Oremos. Querido Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a colocarla en obra. Y por favor te pedimos que seas tú transformando nuestros corazones, porque solos no podemos. Ayúdanos, Padre bendito, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.